Cuando yo, como economista político que ha dedicado mi vida a estudiar las dinámicas del poder imperial, observo la cobertura mediática sobre el Medio Oriente, veo una distracción. Nos obligan a fijar nuestra atención en las complejidades políticas de las guerras terrestres. Pero les aseguro que la confrontación más crucial que definirá el futuro económico global se está librando en el mar. Y el enemigo de la hegemonía no es un ejército, es una fuerza guerrillera subestimada, los hutíes en Yemen, que han descubierto el punto de estrangulamiento fatal del capitalismo global, el estrecho de Bab el-Mandeb. Ellos están realizando un acto de guerra económica con el poder de paralizar las cadenas de suministro que sostienen a Nueva York, Londres y Hamburgo. Esto no es solo una crisis de seguridad marítima, es la exposición de una vulnerabilidad sistémica. Piensen en el contraste. Una fuerza pobre y sancionada está logrando lo que ninguna otra potencia militar ha podido hacer, que es obligar a las gigantes navieras y petroleras del mundo a rendirse y a admitir que la todopoderosa Marina de Estados Unidos ya no puede garantizar la libertad de los mares. La acción hutí no es un incidente aislado, es un ataque quirúrgico a la confianza, que es el verdadero pegamento que mantiene unido al sistema capitalista global. Ellos han encontrado el eslabón más débil, demostrando que la dependencia total de un flujo marítimo sin fricciones es el talón de Aquiles del imperio. La subida en las primas de seguros y el desvío de buques no son solo problemas logísticos. Son el sonido de la C global en la invencibilidad de Estados Unidos desmoronándose. El estrecho de Bab el-Mandeb, ese nombre que resuena con urgencia en los informes de Lloyd's of London, es mucho más que un cuello de botella geográfico. Yo les digo que es la yugular económica que conecta el 80% de la producción mundial en Asia con el 90% de su consumo en Occidente, a través del Canal de Suez. Por allí transita aproximadamente el 15% del comercio marítimo global. La interrupción de esta ruta no es un mero inconveniente. Es un shock sistémico con consecuencias inflacionarias garantizadas. Piensen en los detalles. Es un shock sistémico con consecuencias inflacionarias garantizadas. Piensen en los detalles. Los barcos no llevan solo petróleo crudo, llevan el gas natural licuado, GNL, que mantiene caliente a Europa. Llevan los componentes electrónicos que alimentan las fábricas occidentales y llevan los productos de consumo masivo. La inseguridad impuesta por los drones obliga a las grandes compañías navieras, como Maersk y Hapag-Lloyd, a tomar la decisión catastrófica de desviar sus rutas alrededor del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Esta ruta alternativa no es una solución, es una costosa y lenta resignación. El desvío añade miles de kilómetros, semanas al tiempo de tránsito, y un incremento astronómico en los costos de combustible, seguros de guerra y salarios de la tripulación. Yo les aseguro que este costo se transfiere directamente al consumidor en el precio final de cada producto. El caos en el Mar Rojo se convierte en inflación en el supermercado. La incapacidad de Estados Unidos de garantizar la seguridad en un estrecho se traduce directamente en empobrecimiento para la clase trabajadora en Occidente. La fragilidad del sistema de suministro, justo a tiempo, just in time, ha quedado expuesta, y el imperio no puede repararla. La acción hutí es incomprensible si se ignora el trasfondo histórico. Yo les digo que debemos mirar la guerra en el Mar Rojo no como una agresión no provocada, sino como una contramedida predecible a una década de violencia imperial dirigida por Estados Unidos y Arabia Saudita contra el pueblo yemení. Desde 2015, la coalición saudita, armada, financiada y apoyada logísticamente por inteligencia estadounidense, ha librado una guerra de agresión y un brutal bloqueo aéreo y naval contra Yemen. Este bloqueo fue diseñado para estrangular económicamente a la población y forzar la rendición de los hutíes. El resultado de esta agresión, que yo he condenado sistemáticamente, ha sido catalogado por las Naciones Unidas como una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de personas, especialmente niños, al borde de la hambruna. Los hutíes están esencialmente replicando la estrategia que el imperio usó contra ellos. Están diciendo, ustedes usan su fuerza militar para imponernos el hambre a través de un bloqueo. Nosotros usaremos nuestra ventaja geográfica para imponer un costo económico a su comercio marítimo hasta que detengan la agresión. La rabia que impulsa esos drones no es terrorismo, es la desesperación histórica de una población asediada. Al ignorar la raíz de esta guerra, el Occidente se niega a ver que son ellos, a través de su apoyo a la coalición saudita, los verdaderos autores de la crisis. La acción hutí es una respuesta justificada a la violencia sistémica que los ha oprimido durante años.
Aquí es donde el análisis económico de la guerra se vuelve crucial. La estrategia UTI es la máxima expresión de la genialidad económica asimétrica. Yo les pido que piensen en la diferencia de costos que expone el sinsentido del gasto militar estadounidense. Un misil interceptor, como el Standard Missile-2 o el SM-6 que dispara un destructor de la Marina de Estados Unidos, cuesta más de $2 millones por unidad. El dronomisil antinavío que lanza el UTI, a menudo tecnología iraní o local, cuesta tan solo $20.000 a $50.000. Los UTIs pueden fabricar y lanzar 100 drones por el costo de un solo misil interceptor estadounidense. Están obligando a la superpotencia a luchar una guerra que no puede ganar financieramente. La Marina está obligada a gastar millones de dólares por día solo para no ser alcanzada, consumiendo rápidamente sus reservas de misiles. Esta es una fórmula para la bancarrota militar a largo plazo de los Estados Unidos. La resistencia no necesita igualar el poder de fuego de su adversario. Solo necesita explotar la adicción del complejo militar industrial al gasto excesivo. Los hutíes han encontrado una manera de convertir el inmenso presupuesto militar de Estados Unidos en una debilidad económica, demostrando que la complejidad tecnológica pierde contra la simplicidad estratégica y la voluntad de resistencia. El fracaso de la Marina de Estados Unidos en esta coyuntura es el pecado imperdonable para el sistema capitalista global, y es el golpe más grande a la credibilidad de Washington en décadas. La flota de Estados Unidos, con sus miles de millones de dólares en portaaviones y destructores, tiene una función principal no declarada: asegurar el movimiento sin fricciones de bienes y capitales. Cuando el presidente Joe Biden lanzó la Operación Guardián de la Prosperidad, la promesa fue que la ruta estaría abierta y segura, restaurando la confianza. Pero yo veo la realidad. Veo a las mayores corporaciones navieras del mundo, el capital privado, votando con sus billeteras y optando por la ruta más larga y costosa alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Esta decisión no es un rechazo a la Marina de Estados Unidos por falta de voluntad, es un rechazo a su incapacidad para proporcionar seguridad económica a un costo rentable. La credibilidad del imperio no se mide por la cantidad de misiles que tiene, sino por la confianza que genera en los mercados. La huida de las navieras es la prueba de que el capital privado ha emitido un voto de censura contra la Marina de Estados Unidos, declarándola incapaz de cumplir su función económica central. Este fallo en garantizar la estabilidad del sistema es el más grande golpe a la hegemonía estadounidense, exponiendo al mundo entero que el imperio ya no puede ser el policía global. La interrupción del comercio en el Mar Rojo, causada por la acción UTI, tiene una consecuencia directa e inmediata que impacta la vida de la clase trabajadora en todo el Occidente: la inflación y el shock de suministro. Yo les digo que, en el sistema capitalista global, el costo de la fricción se transfiere invariablemente al consumidor final. La decisión de las navieras de desviar sus buques alrededor del Cabo de Buena Esperanza no es gratuita. Ese costo adicional por el consumo masivo de combustible, por el incremento exponencial en los seguros de guerra, que se han disparado, y por los salarios adicionales de las tripulaciones, se está cargando a los productos que se venden en sus supermercados, en sus tiendas de electrónica y en sus concesionarios de automóviles. El ciclo es claro: hutíes atacan, seguros suben, buques se desvían, los costos de envío se disparan. Y el resultado es que la inflación importada golpea a los hogares en Europa y Estados Unidos. Esta no es una crisis económica abstracta. Es la clase trabajadora occidental pagando, a través del aumento del costo de vida, la factura por el fracaso de la política exterior estadounidense de mantener la estabilidad global. Mi análisis me obliga a ver esto como una forma de extracción de riqueza a escala global, donde el costo de la ineficacia militar se paga con el poder adquisitivo del asalariado. El Pentágono pierde credibilidad, pero los trabajadores pierden dinero real que se esfuma en fletes más caros. Todo para mantener vivo un modelo imperial que no les beneficia. Y mientras la clase trabajadora occidental se empobrece, debemos identificar a los únicos actores que se enriquecen con esta crisis: el complejo militar industrial, CMI. Yo les aseguro que el conflicto en el Mar Rojo no es una calamidad para empresas como Raytheon o Lockheed Martin. Es una oportunidad de negocio de oro. Miren el mecanismo: los hutíes lanzan un dron que cuesta $20.000. La Marina de Estados Unidos lanza un misil interceptor que cuesta $2 millones. Por cada dron derribado,
Hay una transferencia de riqueza de 2 millones de dólares desde el Tesoro de Estados Unidos, es decir, desde el contribuyente, hacia las cuentas de ganancias de los contratistas de defensa. El conflicto del Mar Rojo se convierte así en un programa de reposición de inventario masivo y altamente lucrativo para el CMI. Además, esta nueva amenaza justifica la necesidad de nuevos sistemas de defensa, de presupuestos más abultados y de la militarización continua de las rutas marítimas, todo lo cual se traduce en contratos a largo plazo. La guerra, para ellos, no es un medio para un fin, es el fin en sí mismo. Yo insisto en que el contribuyente estadounidense es la verdadera víctima oculta de esta guerra, ya que se le obliga a financiar un ciclo interminable de conflicto que solo enriquece a una pequeña élite corporativa, mientras se le niegan fondos para sus propias necesidades internas. Para justificar la guerra y el gasto, Washington recurre a la demonización, etiquetando a los hutíes uniformemente como terroristas o piratas. Yo les digo que debemos desarmar esta narrativa y exponer la mentira política que encierra. La resistencia hutí no es terrorismo, es una fuerza con objetivos políticos claros que surge de la desesperación. Los hutíes no están atacando civiles indiscriminadamente, que es la definición de terrorismo. Están atacando objetivos militares y buques mercantes vinculados a sus adversarios. Esta es una distinción crucial que la prensa ignora. Yo les pregunto, ¿acaso la acción de imponer un costo económico para forzar el fin de una guerra de agresiones, terrorismo, o es una táctica de guerra? Es la respuesta de una población que ha agotado los medios diplomáticos y ha enfrentado años de violencia para obligar al agresor a sentir el dolor económico. La narrativa de piratería se utiliza para evitar que el público occidental haga la pregunta obvia. ¿Por qué estamos dispuestos a arriesgar una guerra mundial por los fletes marítimos? Pero no estamos dispuestos a usar nuestra influencia para detener el bloqueo de Yemen que ha causado la peor crisis humanitaria del planeta. El sistema prefiere el concepto de piratas, porque es más simple que admitir que está enfrentando una resistencia políticamente motivada que ha encontrado una manera de luchar eficazmente contra el imperio. Y la ironía más profunda de esta crisis es que el imperio está siendo castigado con su propia arma, exponiendo la hipocresía fundamental de su política exterior. Yo he analizado cómo Estados Unidos ha utilizado las sanciones, un bloqueo económico, contra naciones más pequeñas como Irán, Venezuela y Cuba, para forzarlas a la obediencia. Ahora, los hutíes están aplicando una forma de sanción militar, un bloqueo físico, para forzar a las potencias occidentales a detener la agresión. Es el imperio enfrentándose a la dolorosa simetría de sus propias tácticas. Washington exige la libertad de navegación como un principio sagrado, pero esta demanda es hueca, ya que al mismo tiempo apoya militarmente un bloqueo a Yemen que viola los principios básicos del derecho marítimo internacional. El doble rasero es obvio, la ley y la libertad solo se aplican cuando sirven a los intereses de la hegemonía estadounidense. El ataque hutí, en mi análisis, es un evento que debería obligar a los líderes occidentales a reflexionar. ¿Cómo podemos exigir el cumplimiento del derecho internacional mientras apoyamos activamente su violación en otros lugares? La respuesta es que el imperio no puede. Y el hecho de que el costo de esta hipocresía se esté parando con el aumento de los costos de envío demuestra que la realidad, aunque dolorosa, está comenzando a imponerse a la narrativa imperial. Así que, para concluir, yo les digo que la incapacidad de la Marina de Estados Unidos para asegurar el Mar Rojo no es una anomalía. Es un síntoma inequívoco del colapso del imperio y de la sobreextensión militar. La acumulación de fracasos, el fracaso en el costo-efectividad, el fracaso en la contención de los drones y el fracaso en la credibilidad, está demostrando al mundo que el modelo de policía global de Estados Unidos es insostenible. Este fracaso es una señal potente para el BRICS y para el sur global de que el poder estadounidense es bateable, o al menos, financieramente derrotado. El fin del imperio no vendrá con una sola explosión nuclear, sino con la lenta, constante y costosa acumulación de humillaciones asimétricas. La Marina de Estados Unidos ya no puede ser el garante del capitalismo global porque el costo de la defensa excede la voluntad política de pagar. Esta crisis es un llamado de atención. Es la demostración de que el mundo unipolar está siendo desmantelado centavo a centavo y milímetro a milímetro. La retirada de la flota de Estados Unidos del Medio Oriente no es una opción. Es una necesidad dictada por las matemáticas de la guerra asimétrica.